Muy buenas tardes para todas y todos. Bienvenidos a esta segunda sesión de la clase de biología. El día de hoy vamos a enfocarnos en el tema, una de las disciplinas de las ciencias naturales, que es la ecología. Entonces el contenido de hoy lo vamos a dividir en tres partes a grosso modo. El- la primera parte va a ser ecosistemas y cadenas tróficas, la segunda parte ecología de poblaciones y finalmente realizaremos la pregunta pendiente que quedó de la sesión anterior. Entonces vamos a iniciar con el tema de hoy. El tema de hoy pues básicamente tiene que ver con los ecosistemas, pero antes de hablar de los ecosistemas vamos a partir de unas definiciones generales. Entonces la primera pregunta que vamos a realizarnos es ¿qué es la ecología? Si partimos de la etimología de la palabra, el prefijo eco tiene una raíz griega que es oikos, que quiere decir casa u hogar. Y logía, el sufijo logía viene de logos, que es conocimiento o estudio de. Entonces, pues básicamente una primera aproximación al concepto de ecología sería el estudio del hogar como tal. Entonces aquí tenemos tres definiciones generales de autores, de ecólogos que pues han trabajado el tema. Odun en 1963 define la ecología como el estudio de la estructura y el funcionamiento de la naturaleza. Entonces él se, 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 mm, se fija principalmente en la relación forma, estructura y la función que tiene. ¿Cuál es la función que tienen los distintos organismos pues, en ese ambiente natural? Otra definición de André Guarta, 1981, lo define como el estudio de la distribución y la abundancia de los organismos. Entonces él tiene una definición que se basa principalmente en lo biológico, habla desde los organismos, de los individuos, y hay una definición más general que es de Krebs, que define la ecología como el estudio de las interacciones que regulan tanto la distribución como la abundancia de los organismos. Esas son unas primeras definiciones acerca del concepto de ecología. Entonces, seguimos con el concepto de ecosistema. ¿Qué son los ecosistemas? Entonces, los ecosistemas pues son el objeto de estudio de la ecología. Eh, entonces, el- la ecología se encarga de estudiar estos ecosistemas y los asume como un conjunto de interacciones tanto de factores bióticos como de, de factores abióticos. Entonces es la interacción de los factores bióticos, es decir, especies de plantas, animales, microorganismos que tienen entre sí y también con esos factores abióticos. Y principalmente pues los factores abióticos podríamos hablar de los factores climáticos como humedad, temperatura, luz. A estos factores abióticos también podríamos añadir los factores geológicos y también todo lo que tiene que ver con la formación de suelo, que es toda esa matriz que permite y determina las formas de vida que se dan en el planeta. Entonces por eso aquí en esta flecha hacemos énfasis en que estos factores abióticos, es decir, los factores que, digámoslo así, inanimados, que no tienen vida, pero sin los cuales pues no podría existir la misma vida, pues son los que tienen la mayor influencia en la formación de los ecosistemas y pues también en el tipo de adaptaciones que van a presentar las distintas especies. Entonces aquí podemos ver a grandes rasgos en la figura, pues que dependiendo de esas condiciones, pues hay ecosistemas terrestres, acuáticos, ubicados pues en ríos, lagos, mares y también ecosistemas de transición o mixtos que pues están en el límite entre los ecosistemas terrestres y acuáticos. Entonces podemos allí hablar de los humedales, también de las zonas costeras, por ejemplo en la zona tropical de los manglares, que son ecosistemas que son básicamente de transición entre terrestres y acuáticos. Entonces estas son también unas primeras definiciones que tenemos. La siguiente definición va a ser la de biomas,
¿Qué son los biomas? Los biomas también se conocen como paisajes bioclimáticos o áreas bióticas. Entonces los biomas es un concepto mayor que abarca a los ecosistemas. Entonces los biomas son el conjunto de ecosistemas cuyas características y formas de vida, perdón, son determinadas principalmente por factores climáticos. Profe, hay una pregunta. Sí. Y es, ¿cuál es la diferencia entre biología y la ecología? Vale, sí. La biología es una ciencia que se encarga de estudiar la vida en el planeta como tal, a grandes rasgos. Pero una de sus disciplinas, una subdisciplina de la biología es la ecología. Y la ecología principalmente se preocupa de las interacciones que hay entre los diferentes organismos. Entonces la biología, pues, digámoslo así, es una ciencia más abarcadora y contiene a la ecología. La ecología es una subdisciplina de la biología. Entonces la ecología se especializa más precisamente en las interacciones entre los organismos y el ambiente y los organismos como especie con otras especies. Entonces esa es, digámoslo que una diferencia entre ambas. Entonces volviendo al tema de los biomas están pues compuestos por subconjuntos de ecosistemas que se interrelacionan pues tienen un flujo constante de materia y energía. Esto es fundamental en ecología. Siempre se van a analizar también los flujos de materia y de energía, porque siempre va a estar circulando en forma de nutrientes básicamente en todas los eslabones que comprenden a los ecosistemas. Entonces estos biomas pues finalmente también van a conformar lo que se denomina paisajes. Entonces aquí en la imagen que tenemos aquí vemos la selva tropical. La selva tropical es un tipo de bioma que se desarrolla principalmente en la zona intertropical. Entonces vemos aquí, se llama la zona intertropical porque recuerden que a los 30 grados de latitud norte y también a los 30 grados de latitud sur se encuentran el trópico de Cáncer y el trópico de Capricornio. Entonces, por eso se denomina zona intertropical. Y aquí, pues ocurren una serie toda esta franja, ocurren una serie de condiciones climáticas muy similares en cuanto a principalmente temperatura y nivel de precipitaciones. Entonces aquí, por ejemplo, en estas gráficas, en estos cuadros, se observa con esta línea azul, se observa, ahí se está observando el comportamiento de la temperatura a través de los meses del año. Y estos son los diferentes niveles de precipitaciones. Entonces podemos ver que pues, en este tipo de bioma de selva tropical, pues lo que podemos observar es que hay una alta incidencia de temperatura y también de pluviosidad, es decir, de lluvias. Cuando hablamos o sea, conceptos como pluvial es básicamente precipitaciones o lluvia, son sinónimos. Entonces aquí podemos observar con este color naranja pues las franjas donde se encuentran este tipo de ecosistemas que, a pesar de que están en continentes distintos, pues tienen características comunes. Entonces aquí se encuentra la Amazonía. Entonces aquí lo que estaba comentando anteriormente es que estos ecosistemas, estos biomas mejor, de selva tropical, pues tienen condiciones muy similares. Entonces aquí se encuentra la Amazonía, aquí se encuentra la selva tropical en el Congo, y también podemos observar aquí en esta zona del archipiélago malayo e indonesio el desarrollo de formas de vida bastante similares, y es porque tienen condiciones climáticas, condiciones abióticas bastante parecidas. Entonces esa es una de las razones que uno ve de por qué hay formas de vida similares a pesar de que están en continentes distintos. Entonces vamos a abordar la primera pregunta de esta sesión. Esta pregunta tiene que ver con el tema de biomas, pero está aterrizado al contexto colombiano. Entonces vamos a leerla. Se han dividido las zonas montañosas de las cordilleras colombianas en 4 franjas según la altitud, como se muestra en la tabla.
Entonces aquí podemos ver en la tabla de la izquierda cómo se dividió en 4 biomas, podríamos llamarlos biomas, y esos biomas están determinados por la altitud sobre el nivel del mar. Entonces se habla de un bosque tropical de los 0 a los 1000 metros, un bosque subandino de los 1000 a los 2000 metros y un bosque andino de los 2000 a los 3000 metros y un bioma de páramo cuando hay una altura superior a los 3000 metros sobre el nivel del mar. Entonces aquí nos muestran 3 gráficas. La primera de ellas es temperatura, la segunda precipitación y la tercera número de especies que se encuentran en cada uno de estos biomas. Entonces están comparando 2 zonas. Están aquí hablando, la línea negra es Tatamá. Tatamá es el nombre de un parque nacional natural que se encuentra en la cordillera occidental, y pues la línea punteada pues habla del Parque Nacional Los Nevados, que está en la cordillera central. Entonces aquí, para contextualizar mejor la pregunta, pues están hablando de 2 cordilleras, la cordillera occidental y la cordillera central. Entonces aquí vemos el comportamiento de la temperatura, vemos que el comportamiento de esta primera gráfica presenta en los 2 casos un comportamiento similar. Miren que en el eje X estamos mirando la altura sobre el nivel del mar. Entonces tenemos a los 1000, 2000, 3000 y 4000 metros. Y pues se observa una disminución de la temperatura a medida que avanzamos en altitud. Seguidamente tenemos la gráfica de precipitaciones. Esta gráfica de precipitación podemos ver que hay un comportamiento ya distinto. En el caso de Tatamá, de los 0 a los 2000 metros de altitud, comienza a haber un aumento de la precipitación y posteriormente comienza a disminuir el nivel de precipitaciones a medida que se avanza en altura sobre el nivel del mar. Mientras que en el caso de los nevados, pues hay una alta precipitación en este primer bioma, como vemos acá, en el bioma de bosque tropical, y a medida que vamos avanzando en altura, pues disminuye la cantidad de precipitación. Y estos 2 factores, tanto temperatura como precipitación, están también asociados con el número de especies, con la diversidad de organismos que uno puede encontrar en estos biomas. Entonces vemos cómo pues también se presenta un comportamiento similar. Vemos cómo a medida que aumenta la altitud, hasta llegar, por ejemplo, en este caso a los 1500 en el caso de los nevados, y un poco más de los 2000 metros sobre el nivel del mar, en el caso de Tatamá, se encuentra el mayor pico de biodiversidad en estas cordilleras. Y ya después, si se sigue avanzando en altura sobre el nivel del mar, comienza a haber un descenso, como se observa en la gráfica, de la cantidad de número de especies. Entonces este es el comportamiento que se ve en las 3 gráficas. Entonces nos dice el enunciado: para determinar la influencia de la temperatura y la precipitación en la flora de las montañas, se comparó la diversidad de 2 sitios de la cordillera obteniendo las gráficas mostradas. Entonces, según estas gráficas, se puede afirmar que... Entonces aquí tenemos nuevamente nuestras gráficas y se encuentran 4 afirmaciones y por supuesto solo una de ellas es verdadera. Entonces empecemos con la opción D. Dice: la disminución de la precipitación y la temperatura está asociada con una disminución de la diversidad. Entonces, si uno mira las gráficas, y tanto de precipitación como temperatura, se da cuenta que pues uno dice, listo, a partir de los 2000 metros, si baja la temperatura, y también miren que a partir de los 2000 metros baja el nivel de lluvias, y uno puede ver también un bajón de la diversidad, del número de especies. Entonces la D podría ser una candidata a ser la opción correcta. Ahora miremos la C. Los bosques tropicales son las zonas más cálidas y diversas de las montañas. Los bosques tropicales. Entonces, podemos decir que sí son las más cálidas porque si vemos la gráfica de temperatura, claro, tienen la mayor temperatura, como se evidencia que va de los 0 a los 1000 grados. Y su diversidad diversidad pues es
la más alta, ¿no? Pero vemos que en este gráfico se observa que no, porque en este rango hasta ahora está aumentando la diversidad. Hay otras zonas que son de los 1000, digamos, a los 2500 que tienen mayor diversidad. Entonces uno analizando la gráfica se da cuenta que esta opción pues es falsa, esta afirmación es falsa. Entonces ahora examinemos la respuesta B. Los páramos son las zonas más lluviosas de las montañas y su diversidad la más baja. Entonces, al mirar la gráfica de precipitación, tenemos que las más lluviosas pues son otras zonas, ¿no? Aquí vemos que el bioma de páramo está desde los 3000 metros. Y aquí es donde hay un descenso en las precipitaciones. Entonces esa afirmación al leer la primera parte del enunciado pues es falsa. Entonces estas dos se descartan. Ahora miremos la respuesta A. Las zonas con temperaturas extremas presentan diversidades más bajas. Entonces, ¿cuáles son las zonas con temperaturas extremas? Pues hace referencia tanto al bosque tropical que está en esta zona como al bioma de páramo que está en esta zona. Entonces, dice que es donde se presentan las diversidades más bajas. Entonces uno mira esta zona de acá y pues acá hasta ahora comienza a haber un aumento en la diversidad y a partir de los 3000 uno ve que también la diversidad es menor. Entonces esta también puede ser una opción correcta. Entonces ahora obviamente tenemos que decir entre la A y la D. Y entonces nos damos cuenta que lo que hablábamos de los distractores, una de estas dos respuestas es un distractor y solo una es la correcta. Entonces miren que hay una sutileza en la respuesta D que dice la disminución de la precipitación y la temperatura está asociada con una disminución de la diversidad. Eso pasa efectivamente, como les dije, cuando disminuye la tanto temperatura y precipitación en el caso de los páramos. Pero miren que acá está disminuyendo también la temperatura en esta franja de los 1000 metros. Y acá también hay una disminución del nivel de precipitaciones, pero no se corresponde con una disminución de la diversidad. Observen acá hay un aumento. Entonces, eso inmediatamente observando la gráfica invalida esta opción, porque la disminución de la precipitación y la temperatura no está asociado directamente con la disminución de la diversidad. Miren que aquí cuando la temperatura y la precipitación descienden, aquí hay un aumento de la diversidad, hay un aumento del número de especies. Entonces eso hace falsa esta afirmación. Entonces era un distractor que cumplía muy bien su función porque era una opción que podría alguien, digamos, si no mira con atención las gráficas, pues tachar como la respuesta correcta. Y pues ya al descartar las tres anteriores, vemos que la respuesta correcta es la A. Las zonas con temperaturas extremas presentan diversidades más bajas, como se evidencia pues en la gráfica de número de especies. Entonces esta fue la primera pregunta que abordamos. Vamos a continuar con una pregunta también muy relacionada, donde se ven pues los factores abióticos y cómo estos se relacionan y cómo determinan la existencia de determinados biomas. Entonces, básicamente esta pregunta es una comprensión de gráficas y dice: la figura esquematiza la relación entre tres factores ecológicos. Las flechas indican la dirección en que aumentan las variables correspondientes. ¿Y cuáles son esos tres factores ecológicos? Pues son la evaporación, y vemos cómo de arriba hacia abajo aumenta el nivel de evaporación en un ecosistema cualquiera, y también vemos cómo la temperatura va aumentando de arriba hacia abajo. En la parte inferior vemos la otra variable o factor ecológico, que es la lluvia, que es pues las precipitaciones, cómo aumentan de izquierda a derecha. Y pues esto va a determinar, esta interacción de estos factores determina que exista un determinado bioma. Entonces estos números que están marcados acá representan unos biomas y pues tienen que ver con la pregunta que vamos a leer a continuación. Del análisis de esta gráfica podríamos concluir que la zona 1, 2 y 3
corresponden en su orden a. Las respuestas serían A, desierto, bosque húmedo o páramo; B, páramo, bosque húmedo, semidesierto; C, semidesierto, páramo, bosque húmedo; D, bosque húmedo, páramo, semidesierto. Entonces aquí, pues, bueno, hay que mirar y jugar con estas variables, ¿no? Entonces aquí podemos observar que cuando hay mayor evaporación y hay una menor cantidad de lluvias, y esto corresponde a este bioma, ¿qué podemos pensar? Es un lugar donde hay bastante evaporación y bastante temperatura, ¿no? Y hay pocas lluvias. Entonces uno inmediatamente piensa en una zona como el desierto de la Tatacoa o como la Guajira. Entonces ya uno comienza a inclinarse por una de estas respuestas, ¿no? Esta, la A o la C, ¿no? La primera, la número 1 puede corresponder fácilmente a un semidesierto, uno creería eso. Y pues no habría necesidad incluso de mirar la B, ¿no? Porque la B no creo que sea un páramo. En un páramo, pues el nivel de la temperatura no es alta, ¿no? Porque el 1 quiere decir que hay alta evaporación, pero también alta temperatura. Y uno sabe que en una condición de páramo, pues eso no va a ocurrir. Entonces esta de páramo no, esta se descartaría al hacer el análisis de esto. Y bosque húmedo, pues bosque húmedo, si algo lo caracteriza es el nivel de lluvias, y pues ahí se ve que no hay una gran cantidad de precipitación. Entonces ahora analicemos la número 3. La número 3 nos habla de que hay baja evaporación, una baja temperatura y un nivel de lluvias, digámoslo así, intermedio. Entonces podríamos decir que pues no es un bosque húmedo y podría ser un páramo, ¿verdad? Entonces esta ya se perfila como la candidata a ser la opción correcta. Y al mirar la opción 2, ay, perdón, no, estaba leyéndolo mal. La 3, o sea, hay que decirlo en orden, ¿no? 1, 2 y 3. Entonces, sabemos que la 1 es un semidesierto y la 3 sería la correspondiente a un páramo. Entonces sería esta opción. Ahí su profesor ya se estaba confundiendo en el orden, porque la 2, que sí tiene altas temperaturas como se ve acá, y alta evaporación y un nivel de lluvias elevado, corresponde pues a un bosque húmedo, y esa es la opción número 2, la que corresponde con la 2. Entonces miren cómo estaban aquí, simplemente hay una diferencia en cuanto a en que pues el bosque húmedo aparece en el segundo lugar y el páramo en el tercer lugar. Entonces aquí pues al mirar muy bien la gráfica, sabemos que la respuesta correcta es la A. Entonces ahí mucho cuidado, miren, su profe ya también se estaba un poco enredando porque no estaba relacionando bien 1, 2 y 3. Entonces ahora vamos a hablar de otro tema. Vamos a hablar de las cadenas tróficas. Cuando les hablen de este concepto de tróficas o trófico, esto es equivalente a hablar de nutrición o de alimentación. Entonces es como hablar de de la cadena alimenticia, que también es otra forma de verlo. Aquí en el costado de la izquierda tenemos un esquema muy general de la cadena trófica. Esta cadena trófica se divide principalmente en dos partes. Hay la cadena trófica de los herbívoros y la cadena trófica de los detritívoros. Entonces, hablemos primero de qué significa esto de detritívoros. Hay que primero entender este concepto, detrito, y la palabra detrito, como está aquí consignado, significa materia orgánica que es muerta o en proceso de descomposición. Un detrito es materia orgánica sin vida, ¿vale? Entonces para que tengan en cuenta eso. Entonces los detritívoros pues son aquellos organismos que se alimentan de esta materia orgánica. Entonces podemos ver que en el color naranja de las flechas se evidencian los flujos de energía
que se relacionan con la ingestión. Y cuando hablan de la ingestión, pues es cuando, como estamos en una cadena alimenticia, es cuando, pues, por ejemplo, en este caso los productores primarios, que pues son organismos fotosintéticos, son plantas principalmente, son ingeridos por herbívoros. Y posteriormente estos herbívoros van a ser consumidos por carnívoros. Y cuando un carnívoro muere o los desechos provenientes de él y lo mismo los herbívoros o también material vegetal mueren, se convierten en detritos. Entonces estas líneas cafés, como se indica, pues hace relación a los flujos que son de materia orgánica muerta y los desechos que son pues las heces y orina. Entonces aquí podemos ver básicamente estos flujos. Estos flujos siempre son cíclicos. Siempre esta energía trata de conservarse en forma de nutrientes, pero pues no toda la energía se puede conservar. Entonces estas flechas azules corresponden a la pérdida de energía que hay en esa red o cadena trófica que corresponde a la respiración. Entonces, cualquier actividad que realice cualquier organismo pues representa un gasto calórico, un gasto en respiración, y eso va a ser energía que después no se va a recuperar, entonces no va a entrar nuevamente al ciclo. Aquí tenemos pues ya ampliada un poco más esta cadena trófica. Entonces vamos a también introducir un nuevo concepto que es nivel trófico. Cuando hablamos de nivel trófico, como está aquí definido, hacemos referencia a los conjuntos de organismos de un ecosistema que coinciden por la posición que ocupan en el flujo de energía y nutrientes. Es decir, que ocupan un lugar equivalente en la cadena alimenticia. Entonces por eso hablamos de productores primarios. Entonces estos productores primarios estarían dentro del mismo nivel trófico. Después los consumidores primarios también estarían en un mismo nivel trófico. Y los consumidores secundarios, que normalmente pues son los carnívoros, están también en el mismo nivel trófico. Entonces aquí, para ampliar un poco más la cadena trófica de los detritívoros, aquí cuando hablan de herbívoros descomponedores, hace alusión a aquellos organismos que se alimentan de estos detritos. Entonces dentro de los invertebrados pues sobresalen caracoles, también lombrices, que se encargan de degradar esa materia orgánica, así como algunos hongos o bacterias. Y pues posteriormente estos van a ser consumidos por carnívoros, indistintamente de que estén en esta cadena trófica de herbívoros o de los detritívoros. Pues digamos, este halcón que está acá, esta ave, pues no va a distinguir si digamos si su base alimenticia es muy amplia, pues no va a distinguir entre un herbívoro que se alimenta de detritos que un herbívoro que se alimente de plantas. Entonces estas son unas primeras definiciones que nos sirven para ahora abordar la siguiente pregunta, la número 3, que dice: en el esquema se muestra un ecosistema. Entonces este es el esquema de un ecosistema. Cada recuadro identificado con una letra representa un componente de dicho ecosistema. Las flechas, por su parte, indican el paso de materia y energía entre los componentes. Entonces miren que aquí ya esta pregunta es bien interesante porque recoge gran parte de lo que hemos visto. Entonces vemos aquí el componente biótico, que corresponde al A, y el medio abiótico o componente que es inerte. Entonces vemos aquí con las flechas cuáles son los flujos. Entonces aquí el medio biótico está básicamente representado por el suelo, el agua y la atmósfera. Y este medio biótico es el que da las condiciones para que se desarrolle la vida. Entonces aquí podemos ver los productores primarios, posteriormente unos consumidores. Aquí también se encuentran los detritos, que ya sabemos que pues es esa materia orgánica muerta o en descomposición, como aquí se observa entre paréntesis. Y también se encuentran los descomponedores anaeróbicos, que pues
son los que se encargan de descomponer esta materia orgánica. Entonces cuando habla de esos descomponedores anaeróbicos habla principalmente de microorganismos. Entonces aquí vemos pues los flujos. Estos flujos pues lo que evidencian es ese paso de energía, porque finalmente de lo que se trata aquí es de cómo se transfiere la energía en forma de nutrientes de un componente a otro. Entonces la pregunta que realizan aquí es las flechas 1, la que se encuentra acá, la flecha 1, 2, 3 y 4 indican el flujo de materia, que puede ser en forma de nutriente o gases entre algunos componentes de este ecosistema. Las funciones que deben realizar los organismos de cada componente para que se aseguren estos pasos, para que estos pasos se lleven a cabo, ¿cuáles son? Entonces aquí nos ofrecen unas opciones de, digamos, qué debería estar pasando aquí en este flujo, en el flujo número 1, para que ocurra ese proceso. ¿Qué función debe desempeñar este productor primario? Si absorción de minerales, si una fotosíntesis y transpiración, o simplemente una transpiración o fotosíntesis. Entonces aquí podemos analizar algo. Por ejemplo, para comenzar a descartar posibles respuestas. En el caso de la respuesta A, cuando habla de absorción de nutrientes, la planta principalmente absorbe nutrientes del subsistema o de este componente suelo. Porque la planta normalmente el intercambio que tiene con la atmósfera es netamente gaseoso. Entonces las funciones que cumple aquí la planta son en términos de fotosíntesis y transpiración. Entonces aquí ya podemos comenzar a descartar algunas de las opciones, ¿no? Hablamos que las plantas desarrollan intercambio gaseoso con la atmósfera y entonces pues absorción de minerales. Esta pregunta pues no, perdón, esta respuesta no, de entrada ya no nos ofrece una afirmación correcta, mientras que la opción B podría ser una candidata, podría ser una posible candidata, mientras que la C pues solo habla de transpiración. Entonces pues esta inmediatamente se descarta porque solo está hablando de un proceso y que no es importante en la cadena alimenticia. Recuerden que la fotosíntesis se encarga pues de la producción de glucosa, de azúcares, como lo vimos en la anterior sesión, y pues de ahí depende todo el consumo energético de las demás elementos de la cadena alimenticia. Entonces puede ser entre la D y la B, pero tenemos que seguir leyendo. Entonces este flujo, el número 2, puede ser respiración en el caso de la B o ingestión. Entonces recordando lo que vimos anteriormente, pues para que básicamente los flujos de energía y de nutrientes ocurren es a través de la ingestión. A partir de los consumidores ocurre el proceso de ingestión. Entonces aquí la respuesta correcta sería el paso número 2. Este ya no sería. Entonces ya por descarte uno pues hablaría de que la respuesta correcta es la D, ya viendo solo esos dos pasos. Sin embargo, vamos a seguir mirando rápidamente la flecha número 3 y 4. Entonces vemos que la 3 es un flujo que ocurre al interior de este subcomponente de consumidores, y pues es la digestión y la respiración, que son procesos que pues ocurren evidentemente allí. Y la número 4 habla de excreción y muerte. Y pues con respecto a lo que vimos de que los detritos pues es básicamente materia orgánica inerte, pues ahí se cumple lo que habíamos visto anteriormente. Estamos viendo que para que esto ocurra, este flujo, y se convierta en detritos, pues tiene que haber una excreción o muerte de ese animal. Entonces por esta razón la respuesta correcta en este caso es la D. Entonces vamos a desarrollar ahora el segundo tema del día de hoy. Ese tema corresponde a la ecología de poblaciones. Entonces vamos a hacer rápidamente unas definiciones para pues tener una claridad conceptual antes de abordar las preguntas. Entonces vamos a primero desarrollar el concepto de especie. Entonces una especie, ¿qué es? Es un conjunto de organismos que son morfológicamente similares y por esa misma razón tienen una información genética que también es similar y presenta un aislamiento reproductivo con otras especies, es decir, pues no se puede reproducir con especies diferentes a la que ella pertenece.
Esa es una definición muy general de lo que es una especie. La segunda definición es el concepto de población. La población pues es el grupo de organismos de una misma especie que ocupan un lugar tanto en el espacio como en el tiempo. Entonces pues cuando hablamos de población es simplemente de la misma especie y eso lo diferencia del concepto de comunidad, porque cuando hablamos de comunidad hablamos es del conjunto de poblaciones. Entonces son muchas especies que están allí interactuando y pues interactúan en un espacio específico y ese espacio específico normalmente también se conoce con el nombre de hábitat. Y pues el hábitat es el espacio en el cual interactúa pues una especie con otras especies. Este concepto es muy similar al concepto de ecosistema. Podríamos casi que equipararlo a como un sinónimo. ¿Listo? Entonces vamos a mirar rápidamente el tipo de relaciones que puede haber entre las especies. Entonces una primera relación es la competencia, que es la disputa que se produce entre dos o más especies por el mismo recurso. Entonces aquí en el costado derecho tenemos unas plantas que están compitiendo por luz. Básicamente acá se ve que están compitiendo por luz y podemos observar cómo una está creciendo más que otra. También pueden estar compitiendo por suelo, por un espacio en las raíces, por los recursos que hay aquí, por los nutrientes. Entonces aquí también hay un tipo de competencia que se denominaría intraespecífico. Entonces aquí hay dos conceptos que ahí vamos a desarrollar. Cuando hablamos de competencia intraespecífica es competencia entre organismos de la misma especie. Profe, hay una pregunta. Ajá. ¿Qué es morfología? Morfología. Cuando hablamos de morfología estamos hablando de la forma que tienen los organismos. Entonces, pues una especie se parece a la otra porque tienen similitudes, ¿no? Uno cuando ve unos cachorros, por ejemplo, que están recién nacidos, pues en caso sea unos perritos, pues pueden ser muy similares y uno dice, uy, pues es difícil distinguirlos. Entonces eso hace referencia con lo morfológico. Son similitudes a nivel físico. Entonces, siguiendo con el concepto de competencia, hay dos tipos de competencia. Una es intraespecífica, que es la competencia entre individuos de la misma especie. Entonces aquí en esta gráfica podemos ver cómo dos machos están aquí de la misma especie compitiendo posiblemente por alguna hembra. Aquí, en el caso de las plantas, son plantas de la misma especie que están compitiendo por un recurso que es luz. Y también hay competencia interespecífica. Cuando hablamos de competencia interespecífica, estamos hablando de la competencia entre organismos de diferentes especies. Entonces aquí podemos ver, por ejemplo, un elefante, aquí hay un rinoceronte, y pues ellos están compitiendo básicamente por un mismo recurso, que son estos pastos que están acá, estas gramíneas. Entonces, esa es la diferencia. Entonces hay dos tipos de competencia, interespecífica e intraespecífica. Obviamente no todas las relaciones que hay entre los organismos son antagónicas, también hay otro tipo de relaciones que son mucho más beneficiosas. Una de ellas es el mutualismo. En el mutualismo, la interacción entre individuos de diferentes especies en donde ambos se benefician y pues mejoran su actitud biológica. Cuando se habla de mejorar su actitud biológica, pues es que pueden ampliar su ciclo de vida, pueden en términos generales mejorar su condición. Entonces aquí en esta imagen vemos a un búfalo y unas aves, y estas aves pues se encargan de comer pues las garrapatas, los diferentes parásitos que puedan tener aquí el animal, y pues el animal también de paso le ofrece protección a estas aves. Entonces ahí hay una relación de mutualismo que se diferencia del comensalismo, que es otro concepto, que es un tipo de interacción que solo resulta beneficiosa para una de las partes, ¿sí?
Entonces, ¿qué significa comensalismo? Este término viene del latín que es cum mensa. Eso se traduce como compartir la mesa. Entonces, un ejemplo de comensalismo es, por ejemplo, esas aves carroñeras que cuando, por ejemplo, como se ven en las películas, que el león ya termina de comer después de haber depredado la presa y queda ahí el cuerpo de esa presa y llega una ave de rapiña y consume alimento allí. Esa es una forma. Otra forma es, por ejemplo, este ejemplo que está acá, del tiburón. Este tiburón, aquí vemos cómo está acompañado de otros peces que son de menor tamaño y ellos simplemente están allí, digámoslo así, en compañía del tiburón. El tiburón no los va a atacar, pero pues sí los va a proteger. Al tiburón pues les es indiferente andar o no con ellos, pero obviamente a ellos les interesa estar al lado de él porque lo protegen de posibles ataques de otros organismos que sí sean predadores de ellos. Entonces esa es una estrategia que hay allí, de comensalismo. Entonces miremos otra relación que puede haber entre las especies, que es el parasitismo. Es un tipo de relación en el que uno de los actores, el parásito, se alimenta o reproduce a costa de otro, que es el hospedero o hospedador. Entonces aquí vemos en esta imagen cómo esta planta, en un primer momento, aquí vemos, aquí hay un árbol que sirve de base para el crecimiento de unas plantas pequeñas. Esas plantas pequeñas se llaman plantas epífitas. Se denominan así epífitas porque pueden crecer sin necesidad de tener un suelo. Crecen, digámoslo así, casi en el aire, sobre el tronco del árbol. En un primer momento pueden tener una relación como la que estaba acá, de comensalismo, porque pues puede que le sea indiferente al árbol que esté allí esa otra planta. Pero si esta planta comienza a crecer demasiado, a dispersarse mucho, comienza a ocurrir esto, comienza a invadir el espacio del otro organismo. Entonces en este caso ya se vuelve parasitismo y se vuelve una relación que es desventajosa y perjudica a uno de los involucrados en esta relación. Entonces este sería un ejemplo de parasitismo. El siguiente ejemplo o tipo de relación es la depredación. Pues este es muy conocido, es un tipo de relación en el que pues hay una especie que es depredadora y caza otra, que es la presa, para poder alimentarse, para poder cumplir cierta parte de su ciclo de vida. Entonces esta pues es bien conocida y principalmente se observa en mamíferos. Ahora vamos a ver la cuarta pregunta. Esa cuarta pregunta pues tiene que ver con el entendimiento de los conceptos anteriormente mencionados. Entonces aquí nos dicen, una asociación entre organismos de dos especies diferentes se denomina simbiosis. Si una de las especies se perjudica en la relación, esta simbiosis se llama parasitismo. Y si las dos se benefician, se llama mutualismo. Los siguientes constituyen ejemplos de este tipo de relaciones. 1. Un insecto que poliniza una planta y a la vez consume su néctar. 2. Las pulgas que viven en un perro. Y 3. Las amebas que los seres humanos tenemos en el intestino. Entonces miren que nosotros habíamos visto este concepto seguramente en el colegio de simbiosis. Pero miren que la simbiosis es una categoría que abarca tanto al parasitismo como al mutualismo. Entonces hay dos tipos de simbiosis. Una que es negativa, digámoslo así, que es el parasitismo, y otra que es positiva, donde se benefician las dos partes, que es el mutualismo. Entonces esto hay que tenerlo muy claro para poder desarrollar la pregunta. Porque nos preguntan, de acuerdo a lo planteado, podría decirse que A1 es un ejemplo de mutualismo y 2 y 3 de parasitismo. B, 1 y 2 son ejemplos de mutualismo y 3 de parasitismo. 2 y 3 son ejemplos de mutualismo y 1 de parasitismo. O la respuesta D, 3 es un ejemplo de mutualismo y 1 y 2 de parasitismo. Entonces miren que evidentemente aquí en la 1 se observa que cuando un insecto poliniza una planta y a la vez consume néctar, pues las dos partes se están beneficiando, ¿no? Porque si el insecto no realiza esta labor de polinización, la planta no se va a poder dispersar. Entonces es una relación de mutualismo. Entonces 1 es un ejemplo de mutualismo, podría ser acá, y la B, 1 y 2. Entonces la 2, las pulgas que viven en un perro. Uno sabe que este es un tipo de parasitismo. Ya vamos a ver qué tipo de parasitismo es.
Entonces ya con esto se comienza a decantar que la respuesta correcta es la A, ya que pues el único ejemplo que es de, de mutualismo es la uno, porque la 3 pues las amebas también que se encuentran en el intestino de los mamíferos, no solamente seres humanos, pues también es un tipo de parasitismo. Entonces aquí se observa claramente que la respuesta correcta es la A. Uno es un ejemplo de mutualismo y 2 y 3 de parasitismo. Entonces la respuesta correcta en este caso es la A. Entonces, aprovechando esta pregunta, vamos a mirar qué tipos de parasitismo hay. Uno podría hablar de dos tipos de parasitismo. Uno se denomina endoparasitismo. Este endoparasitismo pues se denomina así porque ese organismo que parasita al otro vive al interior del hospedero. Entonces ese es el caso, por ejemplo, de las amebas. Mientras que el ectoparasitismo es un tipo de parasitismo en el cual viven por fuera del hospedero y pues normalmente vive sobre ese hospedero. Entonces ese es el caso de los piojos y las pulgas. Entonces ese tipo de parasitismo al que corresponde es el de ectoparasitismo. Son dos tipos que pues, se clasifican de acuerdo al lugar donde se encuentra ese parásito. Entonces vamos a mirar aquí la quinta pregunta de esta sesión. En esta pregunta vamos a observar el tema de la influencia de las poblaciones y el tipo de relación que puede haber acá. Entonces dice el enunciado: en 1910 comenzaron a llegar provenientes del África garzas blancas a los humedales de la sabana de Bogotá. Estas garzas usan los mismos recursos de una especie de ave local o nativa, por lo que ésta puede ser desplazada o sus poblaciones reducidas en la zona de la sabana. En el tiempo, la gráfica que mejor describe la situación de una población de garzas blancas y de una población de la especie nativa sería... Entonces a continuación van a estar unas gráficas, pero entonces tengan muy presente el enunciado porque habla de 1910 y dice que la gráfica va a estar en función del tiempo. Entonces miren que aquí analizando el enunciado estamos hablando de una relación de competencia interespecífica. Entonces vamos a ver cuál de las gráficas siguientes representaría mejor esta afirmación donde llega un ave que es extranjera, una ave exótica, a un lugar en el cual pues, puede desplazar una ave local o nativa. Entonces miremos cuál de estas gráficas representa mejor la situación que ocurre. Entonces recuerden, pues leemos las convenciones en primer lugar. Uno habla de la garza blanca. Uno es la garza que llega y dos es esa especie local. Entonces miren que hay que tener en cuenta que aquí está el tiempo, ¿no? Entonces observen algo que es bien interesante y es que habla de que llega en 1910. Entonces eso nos va a servir para poder comenzar a descartar posibles opciones. Porque la garza blanca solo llega hasta 1910 y aquí por ejemplo este comportamiento que se da acá, que es de la garza blanca, pues habla desde 1850 y pues ella solo llegó en 1910, entonces no pudo haber crecido en ese lugar en este momento. Entonces pues por tal motivo, o sea, no tiene sentido esta gráfica. Entonces esta sería una opción que comenzaríamos a descartar. Entonces, miremos la opción C. La C podemos ver cómo el ave nativa llega a un punto aquí de clímax o de mayor desarrollo poblacional y comienza a haber un declive. Un declive en el cual pues no parece estar influenciado por la presencia de la garza blanca. Entonces como que no se relaciona que el aumento de esta población esté asociado con esta disminución. Incluso acá hay un pico donde él también llega hasta cierto punto y disminuye. Y esto pues no se habla en el enunciado, así que esta también podríamos descartarla. Entonces observemos las dos gráficas que nos quedan. La D, vemos como la especie de ave nativa pues tiene un crecimiento y la 1, que es la garza extranjera, también crece. En este caso pues no se ven afectadas las dos, pero el enunciado habla de algo distinto y es que puede ser desplazada
o las poblaciones reducidas en la zona de la sabana eh, de esa ave local. Entonces esta pues no tiene relación con la afirmación. Entonces eh, podemos decir que ya por descarte sabemos que la respuesta correcta es la B. Sin embargo, observemos el comportamiento aquí. Se ve que hay un crecimiento a partir del año 1900 esa garza que llegó proveniente de África, y eso sí está relacionado porque vemos que a medida que esta aumenta su población, esta está disminuyendo, la de el ave nativa. Entonces ahí se puede ver ese fenómeno. Y es un fenómeno que ocurre más seguido de lo que uno creería. Incluso hay un concepto que es el de las especies invasoras. Entonces yo creo que este capítulo, quienes les gustan los Simpson, lo han visto cuando viajan a Australia, porque tienen un problema allí legal. Bart deja a esta ranita por ahí y pues como es es un organismo exótico, comienza y no tiene digámoslo así, enemigos naturales en su entorno, comienza a reproducirse rápidamente. Obviamente pues es una versión caricaturesca del asunto, pero es algo que puede pasar y termina convirtiéndose en una plaga que asola a este país. Esto pues lejos de ser ficción, es algo que ocurre. Un ejemplo claro de ello es el retamo espinoso, que es un árbol, un arbusto mejor, un arbusto que fue traído al país para que se usara como cerca viva, ya que como su nombre los indica, pues tiene espinas y se prolifera muy rápidamente. Entonces este arbusto dejó, pues como tiene una gran capacidad de dispersión, tiene muchas flores como acá se observa, puede dispersar muchas semillas y pues se terminó convirtiendo en un problema en la zona altoandina. Es un problema en los páramos. Entonces es una planta que es invasiva, que compite con otras plantas que son nativas, digámoslo así, que es el parecido al caso que vimos anteriormente del ave, pero ya visto desde una perspectiva forestal, y es un problema muy grande, por ejemplo, aquí en el páramo de Sumapaz, y es un problema muy grande para pues, la corporación encargada de la parte ambiental aquí en el departamento, y pues es un problema que uno ve en muchos departamentos del país. Entonces si ustedes de pronto viajan por ahí o caminan en el páramo, ni siquiera hay que estar en páramo, sino en la zona alta, aquí en Bogotá, uno cerca a la ciudad puede ver estos ejemplos de este retamo espinoso, y ese es un buen ejemplo de esas especies invasoras. Entonces miremos un ejemplo final, ya se nos está agotando el tiempo, en el cual vemos que no necesariamente pues las relaciones, o sea, el impacto del ser humano puede ser negativo, sino que aquí vemos cómo puede servir para mejorar el manejo en los cultivos, en el caso del cultivo del tomate. Entonces dice el enunciado: una forma de controlar las plagas que atacan los monocultivos sin ocasionar problemas en el ambiente es el uso del control biológico. Un control biológico se basa en introducir un depredador natural que se alimenta únicamente de la plaga del cultivo. Si el cultivo de tomates es atacado por la larva de mariposas, ¿cuál de las siguientes gráficas representaría mejor un control biológico de plagas? ¿Cuál de estas representa ese control biológico? Entonces aquí tenemos las opciones. Entonces hay que analizar muy bien esta gráfica. Entonces, lo primero, las convenciones, ¿no? Para poder entender la gráfica. Entonces, el cultivo está representado por la línea más oscura y por este cuadro que está relleno. Y la larva es este color gris con esta circunferencia. Mientras que el depredador, o sea, el controlador biológico, está representado por este triángulo. Entonces, aquí vemos cómo en el eje X está el tiempo. Y en el eje Y el número de organismos que hay. ¿Listo? Entonces, algo que podemos descartar de entrada es observar el comportamiento del cultivo. El cultivo, digámoslo, que aquí no nos interesa tanto porque nos interesa más saber cuál es la relación que existe entre tanto la plaga como su controlador biológico. Entonces, el cultivo tiene un comportamiento similar en todos los casos. Varía un poco, pero pues no es relevante. Entonces, miremos aquí. Por ejemplo, en la opción A, miremos la opción A.
Aquí vemos que el número de organismos del depredador, del controlador biológico, es constante y fluctúa el de la plaga, que es la larva, es esta. Pero pues nada tiene que ver el comportamiento de fluctuación de la plaga con el controlador biológico. Entonces como que no hay una relación. Ya uno comienza a descartar esta opción. Esto no representa como tal que haya un control biológico porque no se ve la incidencia que hay de la plaga. Vamos a ver la opción C. Esta opción C podemos ver cómo hay un aumento paulatino del controlador biológico, también de la plaga. Llegan a un punto en el que intersectan, se mantiene constante el controlador biológico y desciende la población de la larva, que es la plaga. Entonces uno puede decir, ay, puede ser, es posible que, claro, ahí se ve que hay un control por parte de este agente, de este depredador, porque se está comiendo la plaga. Esta puede ser una opción. Aquí, en esta opción, la larva, en la opción D, la larva tiene un crecimiento durante todo el ciclo y oscila el del depredador y uno no observa una relación. Aquí no hay una relación clara. Entonces esta uno la puede descartar porque no es claro. Miremos la opción B. La opción B vemos cómo el comportamiento de la larva, que es plaga, va creciendo también y también va creciendo la población del depredador de esa plaga y después comienza a descender. También se ve que hay un control, pero observen que también comienza a haber un descenso de ese controlador o de ese depredador que se están comiendo las larvas. Entonces aquí sí, claramente las dos opciones posibles es la B o la C. Y ahí solo se diferencian en esto, ¿no? Que el controlador biológico se mantiene aquí constante en el tiempo, mientras que este también. Entonces aquí hay que tener en cuenta algo, y es que cuando un depredador comienza a consumir su alimento, que es la larva en este caso, también comienza a disminuir su población porque está acabando con, digámoslo así, con el factor que lo está alimentando. Entonces es lógico que también su población vaya disminuyendo. Van, digámoslo así, muriendo porque ya no tienen alimento. Entonces esa es la razón por la cual la opción B, en este caso, es la respuesta correcta. Y esta es la que mejor representa el comportamiento de un control biológico en un cultivo, en este caso de tomate. Entonces la opción correcta es la B. Y ya por cuestiones de tiempo, entonces dejamos acá y pues muchas gracias por su atención y nos estaremos viendo en una próxima sesión.